Como es recurrente en zona de conflicto, nos acercamos a un especialista para entender el diferendo entre Rusia y Japón por las Islas Kuriles. La siguiente entrevista le permitirá comprender otros aspectos del mismo. El conflicto de las Islas Kuriles es un conflicto que es estrictamente bilateral, es decir, los intereses se resuelven solo entre Rusia y Japón. Ahora, desde el punto de vista económico varían en dependencia del valor relativo que tienen las islas para cada una de las partes. Por ejemplo, las Kuriles tienen algunos depósitos de carbón, de gas natural, de petróleo y de pesca, que para Rusia no son significativos debido a que Rusia es uno de los grandes exportadores de hidrocarburos del mundo. Sin embargo, para Japón, que es el tercer consumidor de energía a nivel mundial y el país con el segundo mayor nivel de captura de peces, es decir, la incorporación de las islas sí tiene, digamos, una gran importancia económica. Desde el punto de vista estratégico, las islas para Rusia representan la entrada al Mar de Ojotsk, es decir, vistas desde un mapa son una especie de barrera natural que separa el Mar de Ojotsk del Océano Pacífico y además controlan la entrada al puerto de Petropavlovsk, que es donde se encuentra la mayor base de submarinos nucleares de Rusia, donde operan alrededor de 15 a 20 submarinos. Para Japón, la incorporación de las Islas Kuriles significaría una ampliación de su territorio, que es un hecho muy importante, debido a que Japón sufre de fenómenos de mucha densidad poblacional, presión demográfica, y por lo tanto hacia estos territorios se podría dislocar una parte importante de su actividad económica y de la población, ya que se encuentran prácticamente despoblados. Y también las Islas Kuriles, digamos, serían el punto de inicio de la ruta de Japón hacia el Ártico, que ya se planteó desde el año 2013, desde que asumió Abe el poder. Japón debe también formar parte de los países árticos y las Islas Kuriles serían como la punta de lanza de todas las rutas comerciales que se pueden trazar con sus principales socios, como son la Unión Europea y Estados Unidos. No obstante, el valor de las Islas Kuriles no reside en sí en lo que representan territorialmente desde el punto de vista económico y comercial, ya que las islas, digamos, el conflicto de las islas forman parte del total de las relaciones bilaterales entre Rusia y Japón y actúan como catalizador o inhibidor de esta relación. Por lo tanto, de resolverse el conflicto y arribar ya a la firma del Tratado de Paz, que no existe desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hacia la actualidad, se abrirían varias posibilidades importantes para la cooperación entre ambos países. Por ejemplo, para Rusia significaría que Japón se pudiera incorporar a los proyectos de inversión que existen en la Siberia y en el extremo oriente ruso, que son las zonas más económicamente más deprimidas del país y las menos desarrolladas. Y para Japón, por ejemplo, que podría empezar a proveerse de hidrocarburos directamente desde Rusia a través de gasoductos y oleoductos, posibilidades que se han manejado en las negociaciones y que abarataría mucho los costes de transportación y el coste del hidrocarburo para Japón. Y además, ambas partes tienen un interés en común en consolidar la cooperación en materia de seguridad y que actualmente se encuentra por debajo del nivel óptimo debido a que no existe un tratado de paz entre ambos. Actualmente se han hecho algunos progresos, es decir, es significativo esto, en materia del conflicto. Han habido varias reuniones de negociación entre Vladimir Putin y Shinzo Abe en los últimos 6 años y además se han aprobado algunas misiones humanitarias para que las poblaciones de ambos países puedan transitar por las Kuriles sin necesidad de visados, se han implementado algunos proyectos de inversión conjunta y también se ha alcanzado, digamos, un punto histórico con la venta de los derechos de pesca de las Islas Kuriles a los pescadores japoneses que no existían antes del año 2012 estos derechos. Sin embargo, las partes han realizado una serie de acciones que contravienen el espíritu de la negociación. Por ejemplo, ha aumentado el despliegue de tropas militares que no ha alcanzado los puntos récord durante los años 70 y durante el gobierno de Dmitry Medvedev, pero que sí se observa una tendencia al aumento, sobre todo a partir del año 2014. En ese sentido, Rusia ha desplegado sus sistemas de defensa costera, ha aumentado los ejercicios militares, dentro de los cuales destaca el Vostok 2018, que fue el mayor realizado en la Federación Rusa, y también ha aumentado los vuelos de aviones que cargan armas nucleares, entre otras cosas. Japón, por su parte, ha aumentado el monitoreo sobre estas islas, ha desplazado cerca de 1/3 de sus radares hacia Hokkaido, que es la prefectura más septentrional de Japón, para monitorear todas las actividades rusas, y también ha aumentado los ejercicios militares que se realizan de conjunto con Estados Unidos, y que ello, por supuesto, representa una amenaza a la seguridad nacional rusa. De esta forma, digamos, el conflicto se mueve en una especie de contradicción entre los intentos negociadores y la confrontación, y ello es lo que determina los altibajos que tienen en la actualidad. Pulso en las calles de Moscú
a la negociación con Japón por las Islas Kuriles. Grupos de ultranacionalistas y comunistas radicales celebraron este domingo un acto de protesta contra las negociaciones del Kremlin con Japón sobre una posible cesión de las Islas Kuriles a cambio de la firma de un acuerdo de paz pendiente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 1 millar de personas acudieron al acto, que se celebró bajo el lema "Las Kuriles son nuestras, no las entregaremos". Esto a tan solo 2 días de la reunión entre el primer ministro japonés Shinzo Abe y el presidente ruso Vladimir Putin. Ambiente hostil para unas negociaciones que a finales del pasado año estaban más cerca que nunca de la normalización. Es importante señalar que desde el año 2012, desde que Putin asume su tercer término presidencial y Abe su segundo mandato como primer ministro, se han producido 12 reuniones, y específicamente en el último año 6 de ellas, con el tema de resolver el conflicto de las Kuriles, lo cual demuestra que hay, por supuesto, un interés y una voluntad política en ello. Sin embargo, las posiciones son aún muy opuestas. Por ejemplo, Rusia reclama que Japón debe reconocer la soberanía rusa sobre el total del archipiélago antes de cederlo, mientras que Japón afirma la postura contraria, de que las islas deben ser cedidas previamente antes de que se firme el Tratado de Paz. Es decir, ambos precondicionan el Tratado de Paz y se mantienen, digamos, cerrados, encasillados en esas posiciones. Ante ello, digamos que el valor de Putin ha sido proponer una solución media. En el año 2016, él planteó que retomar la declaración conjunta de 1956 entre la Unión Soviética y Japón, que afirmaba que la antigua Unión Soviética, la actualidad Rusia, estaría dispuesta a ceder 2 de las 4 islas principales, Chikotán y Habomai. Pero aún así el gobierno japonés no se conforma, afirma que las islas deben ser devueltas, las 4 islas en su totalidad, puesto que estas 2 que pretende devolver Rusia representan solamente un 7% del territorio total, y por lo tanto no favorecen esos intereses que tiene Japón de aumentar su territorio y aliviar la presión demográfica. Y por ello las negociaciones se encuentran estancadas entre estas 2 propuestas fundamentales, la de las 2 islas que defiende Rusia y la de las 4 islas que defiende Japón. Pero el interrogante residiría, por lo tanto, en si Rusia está dispuesta a ceder las islas, porque a pesar de todas las ventajas que puede ofrecer para la cooperación bilateral y desde el punto de vista económico, hay aún muchos obstáculos. Y el primero de ellos es, por ejemplo, el nacionalismo. Tanto el gobierno de Putin como el de Abe son gobiernos de marcado corte nacionalista, que uno de los métodos que han llevado a cabo para mantenerse en el poder es difundir el nacionalismo entre su población, y eso ahora juega en su contra, es una especie de trampa en la que han caído. Por ejemplo, la agencia de prensa rusa TASS ha hecho algunas encuestas donde se demuestra que cerca de un 75% de los ciudadanos rusos están en contra de cualquier tipo de negociación con Japón con respecto a ceder las islas. De hecho, cuando se han reunido en Moscú para ello, han habido manifestaciones delante de la embajada japonesa. Y por el otro lado, por la parte japonesa, también hay encuestas donde se afirma que solamente un 11% de los japoneses están de acuerdo con la solución de las 2 islas. Es decir, casi el 90% de la población, toda la población, afirma que las 4 islas deben ser devueltas en su totalidad a Japón. También para Rusia eso tiene otras implicaciones desde el punto de vista interno. Es decir, ceder una parte de su territorio implicaría fomentar también el separatismo. Es sabido que dentro de Rusia hay varios actores, como Chechenia, dentro del Estado federado, que afirman su derecho de separarse de Rusia, y por lo tanto, la cesión de las islas, la posible cesión de las Islas Kuriles a Japón, sentaría un precedente para esos actores, y por supuesto Rusia debe manejarlo con cuidado para evitar que aumente el separatismo. Y existe un último obstáculo que también es muy importante y que Rusia tiene en cuenta por las implicaciones que tiene para su seguridad nacional, que es Estados Unidos. De cederse hipotéticamente las islas a Japón, estas entrarían dentro del marco de acción geográfico del Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos, firmado en 1951. Bueno, es el marco jurídico de la alianza entre estos 2 países, y por lo tanto Estados Unidos tendría inmediatamente el derecho a posicionar bases y tropas en las Islas Kuriles. Y esto es, una gran amenaza para la seguridad nacional rusa, porque además del cerco terrestre que existe, de todas las bases terrestres que existen en Europa del Este, recientemente Estados Unidos decidió reactivar la segunda flota, la flota del Mar del Norte, y por lo tanto,
teniendo ya las bases terrestres, la flota del Mar del Norte y las Islas Kuriles en posesión de Japón, estaría prácticamente completado el corredor de Rusia, tanto terrestre como naval. Y eso es lo que ha hecho que, digamos, el conflicto esté en esta especie de confrontación, negociación, porque son muchos los intereses que se debaten en el medio.